Buenos días, bienvenidos a la conferencia virtual Cirugía Mínimamente Invasiva y Cáncer de Endometrio, estado actual. Con el permiso de ustedes, cumpliendo con las medidas epidemiológicas, voy a retirarme el nasobuco para poder comunicarme con ustedes. De acuerdo a las cifras estadísticas actuales, el cáncer de endometrio tiene una tasa de incidencia en el mundo desarrollado de 15,3 por 100.000 pacientes menores de 65 años y de 95,2 por 100.000 pacientes mayores de 65 años. Constituye un problema en algunos países al ocupar el cuarto lugar solamente después de mama, pulmón y colon, y tiene mucho que ver con la epidemia de obesidad que transcurre actualmente. En Cuba la incidencia es de 8,1 pacientes por 100.000 habitantes y una mortalidad de 3,7 por 100.000. Alrededor de 800 casos se diagnostican anualmente y 429 muertes ocurren alrededor en este periodo de tiempo. Pueden ser años menos o un año un poco más, pero siempre alrededor de 400 casos. En el año 2014, en la ciudad italiana de Milán, a fines de ese año, por primera vez en la historia se van a reunir los grupos de ginecología oncológica, la sociedad de ginecología oncológica, radioterapia oncológica y oncología médica, para establecer un consenso en cuanto al cáncer de endometrio. En ese momento dirigieron sus esfuerzos en 4 aspectos fundamentales: el screening y prevención, el tratamiento del cáncer de endometrio, el tratamiento adyuvante y esfuerzos también dirigidos a cómo se iba a manejar esta enfermedad en los casos que estuvieran en estadios muy avanzados o en casos de recurrencia. Se establecieron niveles de evidencia, o el consenso se basó en el sistema de gradación de la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Infecciosas, donde se establecieron niveles de evidencia y grados de recomendación de acuerdo a el análisis de los estudios actuales en las bases de datos como Cochrane, por ejemplo. Y este panel de expertos, que estaba formado por 40 expertos en lo que respecta al tratamiento quirúrgico, definió 2 preguntas fundamentales: cómo iba a influir el tratamiento, la condición médica del paciente de acuerdo a ese tratamiento médico, y cuán extenso debía ser esa estadificación y cuán radical debía ser la cirugía de acuerdo a los grupos de riesgo y al tipo histológico de cáncer de endometrio. En su recomendación 4.10, pues bueno, establecieron que la cirugía mínimamente invasiva era recomendada para pacientes con bajo y riesgo intermedio, con un nivel de evidencia 1 y una fuerte recomendación A. 100 votantes, 100% con 37 votantes. Y a su vez recomendaron en su acápite 4.11 que aquellos pacientes con alto riesgo, con cáncer de endometrio de alto riesgo de recurrencia y muerte, bueno, pues también se podría considerar la cirugía de mínimo exceso. La National Comprehensive Cancer Network, la NCCN, conocida por los oncólogos, ya desde el año 2016, pues plantea también que para aquellos casos con cáncer de endometrio de bajo riesgo, pues cualquier ruta quirúrgica o cualquier vía de acceso podía ser utilizada, ya fuera abdominal, vaginal, laparoscópica o robótica. Aunque el estándar en estos pacientes, de acuerdo al análisis de esas grandes bases de datos, pues era el uso de la cirugía mínimamente invasiva, debido a que tenía muy bajas tasas de morbilidad, dígase infecciones de herida, trombosis venosa profunda. La estadía era muy corta y además no afectaba en nada los resultados oncológicos, es decir, la cirugía podía ser tan estética, tan radical como si
al igual que la laparotómica, pero con mucho menos morbilidad. A su vez, esas guías establecen que es de gran importancia el estudio de los ganglios linfáticos, sobre todo en los grupos de intermedio y alto riesgo, no solamente por su valor diagnóstico y un aspecto importante en la estadificación quirúrgica, sino porque provee una información pronóstica muy necesaria a la hora de establecer una conducta final adyuvante, pero también dado que ya con los estudios que han aparecido nuevamente, se está logrando o se está viendo que el rol terapéutico va a tener mucho que ver, el rol terapéutico de esta linfadenectomía va a tener mucho que ver con el tratamiento adyuvante, es decir, se van a ir obteniendo mejores resultados cuando se conjugan ambas. Por lo tanto, para aquellos pacientes con propósito de estadificación, la linfadenectomía pélvica es muy importante. Y para aquellos pacientes que tienen tumores de alto riesgo, es mandatoria prácticamente por hacer la estadificación o extenderla hasta los ganglios paraópticos. Ahora, para nosotros llegar a poder ofrecerle al paciente una terapéutica estándar y adecuada a su tipo de tumor, nosotros tenemos que estadificar el caso. La estadificación no es más que un procedimiento que forma parte del estudio de extensión de la enfermedad. El cáncer de endometrio, el estudio de la extensión de la enfermedad comienza desde que tenemos el diagnóstico y tenemos el tumor diagnosticado y clasificado. La clasificación de ese tumor es un aspecto o el aspecto primario más importante en estos casos, porque en dependencia de eso se va a continuar ese sistema de estadificación. Existen actualmente 3 sistemas de clasificación. El de Buchmann del año 80, que clasifica los cánceres de endometrio en tipo 1 y tipo 2. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es una clasificación histológica, endometrioide, los tipos 1, y células claras, papilarcerosis y carcinosarcoma, los tipos 2. Y a partir del año 2014, de acuerdo a los estudios del ATLAS del genoma del cáncer, características genómicas mutacionales que se pueden obtener mediante técnicas de biología molecular, como son el POL ultramutado, la inestabilidad microsatelital, el número de copias bajo para los tipos 1 endometrioide y el número de copias alto para los tipos 2. Esta última clasificación es muy importante porque permite todavía aún más estratificar los pacientes en grupo. Se correlacionan las 3 clasificaciones, no difieren una de la otra, sino que se relacionan. Una vez que tenemos clasificado este tumor, que para lo cual yo debo decir algo, es necesario la unión entre el oncólogo y el patólogo, porque muchas veces un solo criterio de un patólogo no es suficiente. Incluso en reuniones de patólogos expertos, a veces ustedes encuentran diferencias de criterios diagnósticos. Por eso a veces los especímenes deben ser estudiados por más de un patólogo y si es necesario tener una interacción con los centros de referencia como son el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología o el Hospital Amejera. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite ese estudio de extensión de la enfermedad? Bueno, nos permite colocar a los pacientes en grupos de riesgo de recurrencia y afectación ganglionar en los estadios iniciales, donde la enfermedad aparentemente está confinada al útero. Además de los estudios clínicos, los estudios de laboratorio, el examen del paciente con su anamnesis correcta y su examen físico adecuado, pues los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes importantes para el cáncer de endometrio, en primer lugar la ecografía. Tenemos que decir que una buena ecografía nos puede
ya sea abdominal y transvaginal sobre todo, pues nos puede medir la infiltración de ese tumor, aunque no como el patólogo, pero pues ya podemos clasificar al paciente si es un estadio 1A o 1B, por lo menos imagenológico. Y también podríamos usar la resonancia magnética nuclear, que bueno, es el otro medio de diagnóstico adecuado. Las tomografías, los CT scan, bueno, pues están indicados para descartar que en el estudio de extensión que haya diseminación de esa enfermedad a otro órgano a distancia. Una vez hecho esto, podemos entonces planificar la estrategia terapéutica, lo que conocemos como cirugía de estadificación. En el cáncer de endometrio, con estos grupos de riesgo, se sabe hoy en día que los de bajo riesgo, pacientes de bajo riesgo con un estadio 1A, con un grado de diferenciación 1-2, pues no es necesario realizar una linfadenectomía. Solo está indicado la realización de la histerectomía total con linfadenectomía, mejor dicho, con oophorosalpingectomía bilateral. Aquellos pacientes con riesgo intermedio que van desde la etapa 1A a la etapa 2, dígase, pacientes con infiltración de menos del 50% del miometrio, pacientes con infiltración de más del 50% del miometrio y aquellos pacientes en que el tumor se ha extendido al estroma cervical con grado de diferenciación 1 o 2 o con grado de diferenciación 3 que siguen siendo, bueno, pues para esos pacientes con una histerectomía, con linfadenectomía, con salpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía pélvica con evaluación del espécimen durante el acto quirúrgico sería suficiente. Pero aquellos pacientes de alto riesgo, que son todos los tipos 2, dígase adenocarcinoma papilar seroso, dígase carcinoma de células claras o dígase carcinosarcoma, pues llevan una estadificación quirúrgica completa. Asimismo, los tumores endometrioides con infiltración de más de un 50% de miometrio y grado de diferenciación poco diferenciado, indiferenciado, pues también se consideran de alto riesgo de recurrencia y muerte y por lo tanto llevan una estadificación completa. ¿Cómo nosotros accedemos a esa estadificación? Usted puede acceder a estadificar quirúrgicamente un paciente por la vía extraperitoneal o transperitoneal. Bien, cuando hablamos de cirugía laparoscópica, ¿cuál es la vía ideal para los pacientes con un alto riesgo? Bueno, cuando el paciente es un paciente con un cáncer de endometrio de alto riesgo, se prefiere comenzar por la vía extraperitoneal. ¿Por qué? Porque sabemos de entrada que ese paciente hay que hacer una estadificación completa. Es decir, usted tiene que llegar hasta los ganglios paraópticos y paracaos en sus dos niveles, el nivel inframesentérico o nivel infrarrenal. Si usted tiene una paciente, que en su mayoría son pacientes obesos, si tiene una paciente que tiene cirugía del hemiabdomen superior, pues bueno, usted no puede o le va a ser muy difícil hacerlo transperitonealmente. Y la vía extraperitoneal es una vía que nos ofrece muchas ventajas. Aquí le traje algunas ilustraciones. Esta es la región paraóptica, este es el nivel de los ganglios pélvicos que se extirpan. Se trabaja en esta vía extraperitoneal en un campo muy pequeño. Hay que ser muy exhaustivo con la hemostasia, porque además estamos trabajando sobre estructuras muy importantes y que hay que tratar de evitar los sangrados, como por ejemplo las arterias lumbares que se encuentran por debajo de los paquetes ganglionares. Si no se hace una disección adecuada, bueno, pues pueden sangrar. Y bueno, aquí pueden ver, este es un vaciamiento para una linfadenectomía paraóptica en una región inframesentérica. Hay que tener mucho cuidado a la hora también de hacer la linfadenectomía, porque los plexos nerviosos transcurren por esta zona prevertebral. Aquí pueden ver el plexo pélvico, que pudiera confundirse con un ganglio, pero no es un ganglio. Y una lesión a este nivel, bueno, pues podría provocar
algunos trastornos neurovegetativos. Y también el plexo hipogástrico, que cursa junto con la arteria mesentérica inferior y que debemos proteger. Siempre esta cirugía radical lleva la conservación de los plexos nerviosos. Podemos extender la cirugía a este nivel inframesentérico o llevarlo también hasta la arteria ovárica derecha o por encima de ella. En casos en que la linfadenectomía no sea extraperitoneal, sino transperitoneal, bueno, pues en aquel paciente que es más delgado, que anatómicamente es más factible, pues se realiza una incisión a nivel de la raíz del mesenterio, desde la arteria ilíaca común derecha hasta el ángulo de Treitz. Y bueno, se buscan algunos tipos anatómicos. Primeramente buscamos la vena cava, que se encuentra por encima de esa ilíaca común, y localizamos el ureter, estructura fundamental que debe ser visible durante todo el acto quirúrgico para evitar su lesión. Accedemos a los paquetes ganglionares, que pueden ser tratados ya sea con corriente bipolar, con corriente monopolar o con bisturí ultrasónico. Preferimos el uso de bisturí ultrasónico y corriente alterna bipolar, porque nos concentra más el calor y evita que se expandan este calor y bueno, evitar daños vasculares. Como ven, ahí se debe llegar por encima de los que sea necesario. Podemos llegar hasta la arteria renal derecha y extirpando todos aquellos ganglios, aunque en este caso, como les decía, los altos riesgos, aunque parezcan negativos. En aquellos otros pacientes que incluso no conlleven la etiqueta de adenocarcinoma de endometrio de alto riesgo, pero en los cuales se detecten adenopatías patológicas, bueno, pues esos casos también hay que extender la disección. Y en estos casos de alto riesgo, como les venía explicando, además de la linfadenectomía, se considera que la omentectomía puede ser o debe ser realizada también, pues es un sitio donde con mucha frecuencia, cuando la enfermedad se encuentra microscópicamente extrauterina, pues es el sitio donde con más frecuencia hace su metástasis. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que ha ido recobrando la linfadenectomía, sobre todo a nivel paraóptico, en los últimos años? Porque aunque desde la estadificación, el sistema de estadificación del año 1988 incluía este tipo de estadificación, no es hasta el año 2010 que este estudio, el estudio CEPAL, que se hizo en Japón, Yukiharu Todo hizo un ensayo clínico donde en un brazo tenía pacientes en los cuales solamente le hizo linfadenectomía pélvica, más de 300 pacientes, y más de 300 pacientes en el otro brazo, donde además de la linfadenectomía pélvica se le realizó al paciente linfadenectomía paraóptica, pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo de recurrencia. Cuando él hace el análisis multivariado con técnicas de regresión, encuentra que aquellos pacientes que se le hizo linfadenectomía pélvica, pero también linfadenectomía paraóptica, pues que observó que el riesgo de muerte disminuyó considerablemente cuando se asoció la linfadenectomía paraóptica a la linfadenectomía pélvica. Y encontró a su vez que aquellas pacientes que recibieron tratamiento adyuvantes después de linfadenectomía pélvica y paraóptica, las dos juntas, pues tuvieron mejores tasas de supervivencia que aquellas pacientes que solamente habían recibido linfadenectomía pélvica. Y por lo tanto, este debate, que a pesar que ya lleva 10 años, aún no termina, porque es que aún todavía el rol de la cirugía o el rol del terapéutico de la extensión de la estadificación a la región paraóptica no está muy claro. Por eso hay muchos estudios que continúan haciéndose hasta la fecha. Como les decía, los pacientes que tienen un riesgo intermedio, pues bueno, la cirugía debe comenzar con una linfadenectomía pélvica.
para hacer una linfadenectomía pélvica, estamos hablando de pacientes con un riesgo, como les decía, intermedio. Vamos a repasarlo. Riesgo intermedio son aquellos pacientes que tienen menos de un 50% de, pueden tener menos de un 50% de invasión miometrial, pero son tumores indiferenciados, o es un tumor indiferenciado, o tiene más de un 50%, aunque sea un tumor bien y poco diferenciado, o se ha extendido al estroma cervical. En esos casos está indicado al menos la linfadenectomía pélvica. Para hacer la linfadenectomía pélvica, que se hace por vía transperitoneal, la laparoscópica, lo primero que debemos hacer es crear los espacios avasculares de la pelvis. La pelvis tiene espacios que son espacios avasculares, que aunque tienen muchas estructuras importantes con vasos de gran calibre, estos espacios se pueden desarrollar sin que ocurra sangrado. Esto es de por sí muy importante, porque una vez que usted comienza a tener un sangrado, los planos empiezan a perderse y le va a ser mucho más difícil después encontrar las estructuras anatómicas límite. Aquí vemos un espacio paravesical desarrollado con su el ligamento de Cooper con el ligamento umbilical obliterado, un espacio pararectal donde observamos aquí la arteria uterina. Aquí está el urete que no se ve bien, y en este espacio entre la arteria ilíaca interna o hipogástrica y la arteria uterina o los vasos uterinos, pues se encuentra el espacio pararectal. El desarrollo de esos espacios nos va a permitir identificar las estructuras, comenzar la linfadenectomía, que se realiza en dirección cefalocaudal, transcurriendo por la arteria ilíaca externa, muy pegados al vaso, que para uno poder obtener mejor control de hemostático, aunque parezca paradójico, tiene que ir bien pegado al vaso. De ahí se continúa ya a nivel del arco púbico y del ligamento inguinal, bueno, pues en sentido caudocefálico, e incluyendo las regiones obturatrices en sus dos niveles, por encima y por debajo del nervio obturador, que es este que vemos aquí, y se completa esa linfadenectomía hasta el fondo de la pelvis, identificando previamente el músculo elevador del ano en sus tres fascículos. Una vez concluida esa histerectomía, bueno, pues esa linfadenectomía se hace la histerectomía. Pero como les decía, estos son pacientes que están en grupos de riesgo aparentemente en estadios iniciales. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, nosotros ahí tampoco sabemos si ese caso en realidad no necesita una extensión de la estadificación a la región paraóptica. Para eso buscamos con el patólogo factores pronósticos que son muy necesarios. Tamaño del tumor, si es más de 2 centímetros, si está cercano al cuerno, si en realidad infiltra menos del 50% o infiltra más, y si se extiende al estroma cervical, en el estudio macroscópico ese que vamos a hacer. Eso no lo sabemos a ciencia cierta hasta que no hacemos la histerectomía y examinamos la pieza, puesto que recordemos que estos estudios de extensión con imágenes pueden ser muy certeros, pero también pueden dar márgenes de error cuando, por ejemplo, la infiltración está muy cerca de la mitad miométrica. Quiero hacer un acápite aparte, una explicación aparte, porque muchos compañeros tienen la duda en que si la cirugía debe incluir un manguito vaginal o debe incluir una parametrectomía, como ocurre en la clásica histerectomía radical de Bertie. Y en el caso de la adenocarcinoma de endometrio, el cáncer de endometrio, no es así. Solamente con fines de obtener margen oncológico, si el paciente se demuestra que tiene un tumor que se extiende al estroma cervical, bueno, usted pudiera, con fines de obtener un margen oncológico, pues obtener un manguito marginal, o si estamos hablando de un T2, tumor T2. Y también, bueno, si fuera un T3B, que el tumor se extiende al parametrio, y en ese estudio que usted hizo previo, durante el examen clínico, ese paracolpo no estaba tomado, o esos estudios de imágenes, en este caso la resonancia, el ultrasonido no nos da parametrio, pero la resonancia nos dio que un parametrio
no estaba tomado y en realidad, por X motivo, se tardó un poco la operación, por ejemplo. Pues entonces, si encontramos esto, que un parámetro está tomado, también hacemos la parametrectomía. Esto es un parámetro que tenemos el útero. Aquí tenemos el ligamento umbilical. Y ese parámetro usted lo puede resectar, pero siempre con margen oncológico, con fines de margen oncológico. Generalmente esto no ocurre en el cáncer de endometrio porque generalmente la estadificación durante ese estudio de extensión previo a la cirugía elimina esas posibilidades, pero son situaciones que se nos pueden dar. Así, una vez operado el caso, una vez examinado el espécimen por el patólogo, entonces nosotros podemos establecer en qué estadio ese paciente se encontraba. Lo que llamamos el PTNM, que va del estadio 1A al 4B, y el sistema de estadificación de la FIGO del año 2009 es el que se usa actualmente. Ahora, pero ¿qué importancia tiene todo este proceso complejo de estadificación? Colocar a cada paciente en los grupos de riesgo para guiar el uso del tratamiento adyuvante, y que nosotros nos guiamos pues de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica. Así el paciente puede ser un bajo riesgo porque en realidad es un bien diferenciado o moderadamente diferenciado sin tener afectación o sin tener infiltración más allá del 50% de miometrio y sin invasión de los espacios linfovasculares. Este aspecto, la invasión del espacio linfovascular, es un factor predictor muy importante y que no se obtiene hasta que no se hace la estadificación quirúrgica completa. Es decir, nosotros podemos saber como factores predictivos, como por ejemplo el grado de diferenciación, el tipo de tumor o el grado de infiltración miometrial antes de hacer la cirugía, pero no podemos tener este factor que es muy importante y después veremos por qué. Riesgo intermedio, que son aquellos pacientes que tienen más de un 50% de infiltración de la pared, pero que son o tienen un grado de diferenciación bien diferenciado o moderado y aún no tienen invasión del espacio linfovascular. Un alto intermedio, donde se encuentran en la etapa 1, pero ya tumores más indiferenciados con o sin invasión del espacio vascular, o tumores bien y moderadamente indiferenciados independientemente del nivel de invasión miometral, pero con inequívocamente un espacio linfático y vascular infiltrado. En un grupo de riesgo alto, pacientes con más del 50% de infiltración miometral, tumores indiferenciados con o sin invasión del espacio linfovascular, pero también ya en estadios 2, es decir, que el tumor se ha extendido al estroma cervical. Tumores en etapa 3, en pacientes con tumores endometrioides, pero donde no quedó enfermedad residual, y todos los tipos 2, es decir, los serosos papilares serosos, los carcinosarcomas y los células claras. Nos permite ver o clasificar a aquellos pacientes avanzados donde la extensión de la enfermedad va más allá de la pelvis verdadera, se afecta a vejiga o recto y bueno, los casos metástasis. Una vez que nosotros tenemos al paciente colocado ya en estos grupos de riesgo, nos vamos a guiar entonces por ello para indicar la terapéutica adyuvante necesaria. ¿Qué experiencia tiene el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso en cáncer de endometrio, en cirugía de estadificación del cáncer de endometrio? Bueno, nosotros hicimos una investigación, un estudio observacional prospectivo desde el año 2012 al año 2017. Se reclutaron 70 pacientes con cáncer de endometrio, las cuales fueron estadificadas. Al final de esos 5 años, se dio un año más para que el último paciente incluido, pues al menos tuviera un año de supervivencia. Y a los 6 años se hicieron los análisis. Y bueno, obtuvimos una supervivencia libre de enfermedad, o libre de enfermedad de 61,5 meses. Con un tiempo promedio de 31,2 meses de seguimiento y un tiempo máximo de 71,8 meses. Ahora,
¿Cómo se logró alcanzar esa supervivencia? Bueno, se logró estableciendo estos grupos de riesgo y haciendo una estratificación de esos factores de riesgo o esos factores predictores que son los que nos van a guiar en la terapéutica adyuvante. ¿Qué variables potenciales fueron predictoras a la supervivencia libre de enfermedad? Casi todas en el adenocarcinoma endometrio. Por ejemplo, diferenciación del tumor. Los pacientes con tumor poco diferenciado tuvieron una supervivencia en meses, la mediana en meses de 50 por 65 los bien diferenciados. Los que tenían más del 50% de infiltración y hasta la serosa, 43.5 contra 68, más de 20 meses de diferencia. Invasión vascular linfática, bueno, aquellos que tenían permeación, pues 47 contra 68. Y así sucesivamente. Los pacientes que tenían ganglios pélvicos, ganglios paraópticos, localización de las metástasis por encima de la arteria mesentérica inferior y estadios 3, pues mostraron tener con significación estadística mucho menos supervivencia libre de enfermedad que aquellos pacientes que no lo tenían. Lo mismo ocurre con la supervivencia global. Nosotros tuvimos una supervivencia global del 90% de los pacientes a los 5 años. 7 pacientes fallecidos hasta esa fecha y 2 pacientes en el año 2018 y 2 pacientes en recaída, para una supervivencia global de 84,4%. El tiempo máximo de seguimiento de los pacientes de la serie fue de 71,8 meses, como había dicho. ¿Qué variables predictoras de supervivencia global coincidieron con las predictoras de supervivencia libre de enfermedad? Bueno, las dos más importantes, la invasión miometrial y la presencia de ganglios pélvicos positivos, que al final nos da el estadio postoperatorio. Vemos que aquellas pacientes que tenían más de un 50% de infiltración del miometrio solamente tuvieron una mediana de supervivencia en meses de 51,4%. Los que tenían ganglios pélvicos positivos, 54,5 por 66, y estadio postoperatorio 3, solamente 53,7%. Fue uno de los resultados que se obtuvieron en este estudio, que es de hecho el primero que se hace en el país, y que bueno, arroja como tal que estos pacientes, como vamos a ver más adelante, lograron una mejor supervivencia porque se pudo estratificar el riesgo y porque se actuó en consecuencia con la terapéutica adyuvante requerida. Vemos que estos dos factores más importantes en la distribución de las pacientes según infiltración miometral, cuando analizamos específicamente, el 43% de la serie nuestra presentó infiltración más allá del 50% miometrial. Esto es muy importante porque la infiltración miometrial profunda ya predice que el estado ganglionar pudiera estar afectado. Es el principal factor predictivo de metástasis ganglionar y es el principal factor predictivo de metástasis o de recurrencia locorregional una vez concluido el tratamiento. Por lo tanto, es uno de los aspectos que más se sigue cuando se va a estadificar el cáncer de endometrio. También ocurre con la permeación vascular y linfática. ¿Por qué? Porque una vez que la permeación vascular y linfática se ha establecido, ya la enfermedad tiene más posibilidad de hacerse sistémica. Incluso tiene más posibilidad de invadir no solamente los ganglios pélvicos, que son los ganglios más cercanos, sino invadir los ganglios paraópticos, e incluso sin pasar por las vías, es decir, sin pasar primero por la metástasis pélvica, puede incluso hacer metástasis paraóptica habiendo ganglios pélvicos negativos, aunque afortunadamente esto ocurre muy rara vez. Así, la supervivencia global de las pacientes según el estadio postoperatorio, fíjense cómo cambia. En los estadios 1 a 3C1, es decir, desde el tumor que se encuentra localizado al útero hasta el tumor que afecta a los ganglios de la pelvis, enfermedad confinada en la pelvis, bueno, a los 5 años una supervivencia de 96,2, pero fíjense ya cuando
enfermedad se extiende a los ganglios paraópticos, se hace sistémica. Ya esa enfermedad se vuelve menos controlable y a los 5 años tuvimos una supervivencia de 61.1, muy significativa. Esta es la distribución de nuestras pacientes. Vemos cómo el 35% de las pacientes solamente no recibió, es decir, el menor por ciento de nuestras pacientes no recibió adyuvancia porque tenían buenos factores pronósticos después de la estadificación, pero el resto de las pacientes recibió terapia adyuvante en cualquiera de sus modalidades: braquiterapia, quimioterapia más radioterapia, radioterapia más braquiterapia y quimioterapia solo, de acuerdo al tipo de tumor. Y finalmente, en este aspecto de estudios realizados por nosotros, podemos decir que el hecho de no haber alcanzado valores significativos cuando analizamos las funciones de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global según tratamiento adyuvante fue bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo prácticamente diferencia entre aquellos pacientes que recibieron tratamiento adyuvante, que son estos pacientes que están en la línea verde, y aquellos que no recibieron tratamiento adyuvante. Para la supervivencia global hubo aunque no fue significativo, hubo una diferencia en meses de 57 por 64, es decir, aquellos que recibieron tratamiento adyuvante, una supervivencia libre de enfermedad de 56.92 contra 64.79, aquellas pacientes que sí llevaron adyuvancia, y la supervivencia global aún mejor, 62.41 versus 64.78, ninguno de los dos fue significativo, pero esa estratificación de riesgo, esa cirugía extendida de acuerdo a los grupos de riesgo establecidos de recurrencia y muerte o de afectación ganglionar, permitió que estos pacientes que recibieron tratamiento adyuvante acercarle su supervivencia a aquellos grupos que tenían un mejor pronóstico. Esa es la importancia en donde radica en realidad la estadificación. Quiero hacer una parte en la conferencia y referirme a la obesidad. El cáncer de endometrio es una enfermedad que, como decía al principio, está aumentando. Y fíjense que en muchos países, sobre todo países del primer mundo, la obesidad es una epidemia y está influyendo sobre muchas enfermedades, pero incluye el cáncer, no solamente el cáncer de endometrio. Hay otros cánceres que se ha visto en que el paciente obeso se ve que la incidencia aumenta. Lo que paradójicamente al principio se consideraba que podría ser un obstáculo para la cirugía del mínimo exceso, se ha convertido en todo lo contrario. En nuestra serie, los pacientes con índice de masa corporal por encima de 25 e incluso por encima de 35 y 40 fue considerable. Pacientes con índice de masa corporal muy elevado, sin embargo, que pudieron obtener los beneficios de la cirugía. El paciente tiene menos complicaciones, el paciente se recupera más rápido a su vida social, el paciente tiene una estadía hospitalaria corta. Como podrán ver, no todos los pacientes obesos distribuyen su grasa igual. No es lo mismo una paciente más joven, una paciente menos joven, no es igual una paciente con un biotipo determinado y otra paciente con un biotipo diferente. Y eso, la única complejidad que pudiera haber es adecuar a la hora de abordar la estrategia para abordar el abdomen. Pero los resultados son magníficos, puesto que estos pacientes no llevan ninguna infección, ninguna incisión abdominal y evitan todos los problemas que esto contrae. En nuestro trabajo, vean cómo se distribuyeron las pacientes por índice de masa corporal. Solamente entre sobrepeso y obeso, fíjense el porcentaje. 15 pacientes fueron nada más con un peso normal. El resto, 21 sobrepeso y obeso 24. Se obtuvo una media de tiempo quirúrgico de 202 minutos. Este estudio que ustedes ven aquí, que es el estudio de Vectron, es que hizo la NCCN en 1600 tantos pacientes, que abarcó aquellos hospitales o aquellas instituciones en Estados Unidos que tributan a la NCCN, dígase el Mayo Clinic,
MD Anderson en Texas, el Sloan Kettering de Nueva York, y así, en esos 4 centros, con esa cantidad de pacientes tributados, pues bueno, el tiempo medio quirúrgico para cirugía mínimamente invasiva fue 199 minutos. Nosotros tuvimos 202. No hubo una gran diferencia entre aquellos pacientes que tenían un peso normal y aquellas que eran que fueron obesas. No hubo una gran diferencia. Cuando se distribuyen las pacientes por sangrado transoperatorio, vemos que el sangrado operatorio promedio fue de 71,4 mililitros, con un rango entre 0 y 400. Pacientes que transcurrió toda su cirugía y en muchas de ellas la sangre, es decir, entramos en la tubería antes de llegar al vacuum, porque es una cirugía que magnifica mucho la imagen. Usted tiene una visión muy cercana a las estructuras. Es como si usted estuviera dentro del abdomen de ese paciente, sobre todo cuando tiene una visión 3D, como en la robótica, por ejemplo. Y entonces le permite tener un mayor control de ese sangrado transoperatorio. En ese mismo estudio de la NCCN se comprobó que las complicaciones aparecieron para cirugía mínimamente invasiva laparoscópica como robótica en solo un 5,1% contra un 21,7%. Por lo tanto, se está evidenciando cada vez más y cada vez más centros abordan esta enfermedad por sí. Ahora, ¿cómo va quedando el rol de la linfadenectomía hasta la fecha actual de la linfadenectomía? La pélvica sabemos que tiene un rol, pero en ausencia de ganglios pélvicos positivos, la diseminación al área paróptica es rara, menos de un 3%. Con excepción de los tumores endometrioides con invasión profunda y variedad histológica no endometrioides, en que se eleva un 10%. Por lo tanto, extender la linfadenectomía al área paróptica depende mucho del tipo de tumor y no se hace en todos los casos, no tiene objetivo. Desde una perspectiva puramente diagnóstica, la linfadenectomía pélvica sería suficiente, excepto lo que señalamos anteriormente. Sin embargo, en presencia de diseminación a los ganglios pélvicos es obligatorio para óptica mediante la cirugía o ambos. Es un tratamiento locoregional la linfadenectomía, no afecta a la enfermedad sistémica oculta. Por lo tanto, en ausencia de un tratamiento adyuvante eficaz, es improbable que esta linfadenectomía muestre algún beneficio. Ganglio centinela. Hoy en día ya las NCC en Estados Unidos, por ejemplo, validan ganglio centinela. La importancia que tiene el ganglio centinela es que se supone que es la primera estación ganglionar a la cual drenan los vasos linfáticos de un tumor primario. Y por lo tanto, si ese ganglio centinela es negativo a su examen, pues predice que los demás ganglios centinela en esa cadena serían también negativos. ¿Qué necesitamos para hacer ganglio centinela? Bueno, necesitamos hacer ultraestadificación. Esta ultraestadificación no es más que congelar ese ganglio múltiples cortes y aplicarle técnicas de inmunohistoquímica en el mismo acto quirúrgico. Debe haber un personal entrenado para esto, no todo patólogo está entrenado en la técnica de ganglio centinela. Y una de sus importantes o de su valor, de su importancia, es que puede detectar las metástasis ganglionares de bajo volumen y puede hacer definir en un acto quirúrgico la extensión o no de esa estadificación o concluir el proceder con el mínimo de disección posible, lo cual evitaría al paciente múltiples complicaciones posteriores debidas sobre todo a la linfadenectomía. Por último, me quiero referir a la cirugía robótica. En los últimos años, la cirugía robótica ha adquirido por así decirlo, y en realidad es una modalidad invasiva con muy buenas prestaciones en un sinnúmero de localizaciones, sobre todo en cirugía de la pelvis.
cirugía urológica, cirugía general, cirugía también ginecológica. Pero en este estudio, que fue recientemente en el año 2020, fue publicado un ensayo clínico, RoboGym 1004, donde se evaluó la movilidad después de la cirugía asistida por robot convencional. Se encontró que el tiempo quirúrgico era mayor en la cirugía robótica y que el sangrado era mayor en la cirugía robótica. Esto de forma significativa. Por lo tanto, no es superior a la cirugía laparoscópica. Y lo hicieron personas, o mejor dicho, profesionales que se dedican a la cirugía laparoscópica. Muchos de ellos son pioneros en la cirugía laparoscópica y todos hacen cirugía laparoscópica y robótica. Ese es uno de los ensayos clínicos más importantes. Por último, prefiero que antes de pedirme a ustedes vean esta paciente. Esa sonrisa es la que nosotros siempre esperamos cuando un paciente al otro día lo vemos. Cuando logramos hacer una cirugía de este tipo en un paciente tan complejo que prácticamente no existe lugar donde pueda ser tratado a no ser en un centro donde se realice la cirugía de estadiamiento laparoscópico. Muchísimas gracias.